¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor sea contigo en esta ocasión. Qué gusto poder nuevamente tener comunicación a través de este episodio en el que quisiera compartir contigo por espacio de algunos días la victoria de Pablo, la manera como él experimentó la victoria que Dios quiso traer a su ministerio. Antes de llegar ahí, permíteme meditar en las palabras de Robert Hawker, El canto eterno. Bendito Señor Jesús, sabemos que la redención de tu iglesia fue tu gran objetivo y plan. Obraste antes de que comenzara el tiempo, y según tu tiempo te hiciste carne como nosotros, siendo tu objetivo la salvación de tu pueblo. Y ahora en la eternidad todavía estás obrando en tu oficio sacerdotal en tu trono, continuando en el cielo con el mismo propósito: asegurar la salvación de tu pueblo. Oro por la gracia para recordar esto siempre, y mientras en un acto continuo siempre estás obrando para la salvación de tus redimidos, para que también nosotros vivamos en amor, adoración y alabanza. Ayúdanos a reconocer tu ministerio y comenzar aquí en la tierra la canción que nunca terminará en el cielo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que Él nos amó y que lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo un pueblo para adorarlo, para glorificarlo, para servirle y también para ministrar a otros lo que de gracia hemos recibido. Mi pregunta esta mañana es si tú tienes esta seguridad, si tú realmente puedes gozar y disfrutar de la seguridad de ser parte del pueblo que el Señor ha tenido a bien adquirir con su sangre preciosa e inmaculada. Ahora, yo quisiera que pensáramos que ese llamamiento que el Señor nos hace por medio de su Hijo amado, en su persona y en su obra, realmente ha de llevarnos a cumplir propósitos eternos, propósitos que de otra manera no entenderíamos, no comprenderíamos, pero que en el caso de Pablo, un hombre de gracia y firmeza, como hemos estado hablando a lo largo de estos episodios, pudo entenderlo y pudo reconocerlo. Aunque él está encarcelado, como ya lo hemos dicho en episodios anteriores, pareciera que él es invisible y a la par victorioso en su caminar en esta tierra. Sin embargo, eso se debió al entendimiento que Pablo tuvo de la victoria de Cristo en él. Bueno, en algún momento el Nuevo Testamento no nos registra cómo se dio el encuentro de Pablo con Nerón, algo que a muchos nos deja con la cosquillita de cómo fue esto. Pero lo que sí sabemos es que el emperador más malo que Roma tuvo y quien institucionalizó el matrimonio homosexual en el imperio, por fin estuvo frente al apóstol. Y sin que lo entendamos, su mazo sonó fuerte y Pablo quedó libre. Inmediatamente Pablo regresó al ministerio de la predicación itinerante.
Hay quienes creen que en esos días Pablo llegó a España, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero esa libertad apenas duró unos cuantos años y de nuevo Pablo fue arrestado, llevado a Roma en cadenas para finalmente ser decapitado, no sin antes pasar por una mazmorra romana. Recordemos que la primera vez que estuvo encarcelado en Roma fue en un encarcelamiento domiciliario. La segunda vez, que sería la vez que finalmente sería decapitado, estuvo en una cárcel romana, en una mazmorra. Historiadores coinciden y creen que él estuvo en la prisión de la Mamertina, un lugar descrito como desagradablemente húmedo y logebro. Hay quienes creen que esta fue la última morada del apóstol. Pero desde ese lugar tan desagradable, Pablo escribió palabras tan inspiradoras a Timoteo y a nosotros el día de hoy. Bueno, hay que recordar que cuando Pablo es liberado por Nerón de su primer encarcelamiento, Pablo se dedicó a escribir 2 cartas conocidas como pastorales. Me refiero a Primera de Timoteo y Tito, cartas que son muy similares en contenido, pero que fueron dirigidas a 2 discípulos diferentes del apóstol en aquel día. Uno, pastor de Éfeso, me refiero a Timoteo, y otro, enviado por Pablo a la isla de Creta para que corrigiese lo deficiente que había allí. Entonces Pablo es tomado preso nuevamente, llevado a la Mamertina, y desde allí escribe por lo menos las últimas palabras registradas en la Biblia de su pluma. Nos referimos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, fechando más o menos su muerte en el año 67 a manos de Nerón. Ahora pensemos un momento, si tuviéramos que escribir nuestras últimas palabras el día de hoy a un familiar cercano, a un discípulo, a un amigo o a tus hijos, ¿qué les dirías? Bueno, esto es lo que precisamente Pablo hizo cuando escribe la segunda carta de Timoteo. Son sus últimas palabras escritas por Pablo a su hijo amado Timoteo, a quien consideraba un verdadero hijo en la fe. Pablo está próximo a ser decapitado. Por eso su carta tiene un sentido de urgencia. Esta es una carta llena de consejos prácticos y de desafíos para el servicio cristiano, pero a la vez es como una lista de verificación para aquellos que están tomando la decisión de terminar bien su carrera en el Señor. El pastor Charles Ryrie en su Biblia anota: Pablo sabía que esta vez no sería librado, y eso es cierto. No habría otro viaje más a través del Mediterráneo. No habría otra visita a una iglesia que hubiera sido fundada, ni tampoco un lugar a donde jamás hubiera sido escuchado el Evangelio. No por Pablo. Su vida estaba siendo derramada en libación y el tiempo de su partida ha llegado. Pero observemos algo en esta maravillosa carta de 2 de Timoteo. Pablo no está preocupado por su muerte, pero sí está preocupado de la manera que Timoteo seguirá ministrando después de su partida. Así que lo que tienes aquí realmente es un legado de Pablo a Timoteo. Él quiere que verdaderamente su hijo amado en la fe lleve adelante el ministerio y lo lleve de una manera excelente, lo lleve de una manera en la que otros puedan ser bendecidos, pero también él pueda glorificar al Señor en todo lo que está haciendo. Yo creo que ese es un gran reto, un gran desafío para nuestras vidas,
no importando en el lugar donde tú te encuentras, no importando en el lugar donde tú estás sirviendo o ministrando al Señor, o incluso el lugar donde intentas servir al Señor. Necesitamos avanzar, necesitamos caminar en aquel lugar donde Dios nos ha colocado. Necesitamos florecer allí. A veces quisiéramos estar en lugares diferentes a donde Dios nos ha colocado, pero realmente el Señor es tan maravilloso que nos anima y nos alienta a servir al Señor de una manera excelente. En el primer capítulo observamos que básicamente a Pablo está animando a Timoteo. En el verso 8 dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada. La gracia que nos fue dada. Así que yo quisiera que observáramos el verso 13 también. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo Jesús. Bueno, estas palabras son realmente palabras que nosotros mismos tenemos que asumir como nuestras el día de hoy. Una de las lamentables interpretaciones que a veces tenemos de estas cartas, yo he escuchado a hermanos en la iglesia que nunca leen Timoteo y que nunca leen Tito, y la razón por la que ellos no llegan a estos libros es porque simplemente dicen: no somos pastores. Y estos escritos o estas palabras de Dios son específicamente para los pastores. Mi hermano, posiblemente no eres pastor, pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y nosotros vamos a necesitar acudir a estas palabras, atender estas palabras como palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y una oveja? Bueno, el pastor nunca deja de ser oveja. Simple y sencillamente se le ha demandado, se le ha llamado a una tarea, se le ha convocado santamente a una tarea de cuidar, de velar, de pastorear por la grey de Dios. Pero nunca dejamos de estar tan necesitados de Dios como tú, o incluso más, cuando apreciamos la carga que el ministerio puede llegar a poner sobre nosotros. Y yo quisiera revisar con ustedes a partir de nuestro próximo episodio, que por cierto es nuestro episodio 800, por la gracia de Dios, a 7 consejos que Pablo da a Timoteo en el capítulo 2 y que hacemos bien en revisarlos. Mientras llegamos a ese episodio, permíteme orar contigo esta mañana. Señor, te doy gracias porque podemos venir delante de ti reconociendo tu grandeza, tu poder, reconociendo tu gracia. Padre, nos damos cuenta que realmente Pablo está llegando al ocaso de su vida, como todos nosotros llegaremos. Y el legado que él tiene que entregar a su amado discípulo es verdaderamente un legado espiritual, cargado de gracia, cargado de firmeza, cargado de convicciones sólidas de lo que tú has hecho en su vida y de lo que tú le has llamado a hacer a otros. Pero ahora queremos pensar y reflexionar en eso. ¿Qué legado entregaremos a otros cuando tú nos llames a tu presencia? ¿Qué dejaremos a nuestros hijos, los que somos ministros del Evangelio? ¿Qué dejaremos a los discípulos? Bueno, Señor, permítenos, al igual que Pablo, llegar al final, al ocaso de nuestras vidas, glorificándote, terminando bien y dejando un legado que verdaderamente pueda bendecir a otras generaciones. Que lo que Salmo 145 dice se cumpla en nuestras vidas y en nuestras familias. Generación a generación proclamarán tus poderosas obras. Lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús y te doy gracias. Por favor, Señor, bendice el día. Danos la gracia que cada uno de nosotros necesitamos para enfrentar los retos y los desafíos que tenemos en la vida ahora mismo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.